Bienvenidos a la ponencia Transformaciones del vampiro del arquetipo anglófono a dos representaciones hispanoamericanas. Soy Jessica Rodríguez. Comenzaremos por hablar de la introducción del personaje del vampiro en la literatura anglófona con los textos Talabata the Destroyer de Robert Southey y de Giaour de Lord Byron en el siglo XIX. Posteriormente, otros autores abordarán el personaje, sin embargo será hasta El vampiro de John Polidori, Carmilla de Sheridan Le Fanu y Drácula de Bram Stoker que veremos una concepción del personaje del vampiro más similar a la que conocemos actualmente. Tomando en cuenta las fechas de publicación de los textos referidos y de Tanatopía y El almohadón de plumas, dos cuentos hispanoamericanos, nos preguntamos si habrá una similitud en la caracterización del personaje del vampiro entre los diferentes autores. Sintetizando los elementos comunes de las tres obras anglófonas referidas, encontramos 15 rasgos que sirven para identificar al vampiro en dichos textos. Ahora, respecto a los autores hispánicos y los textos de los que hablaremos, Rubén Darío es el autor de Tanatopía, el primer cuento de vampiros en español, que refiere la historia de James, un muchacho que estudia en Oxford desde la muerte de su madre, quien es visitado por su padre para llevarlo a casa y conocer a su madrastra nueva. En este cuento, el personaje del vampiro será caracterizado por la madrastra. En cuanto a Horacio Quiroga, es el autor del Almohadón de plumas, cuento que narra la historia de Jordán y Alicia, un matrimonio que inicia su vida juntos y a partir de esto Alicia empieza a cambiar su personalidad, se vuelve una mujer dependiente de su esposo que es bastante frío y no muestra sus sentimientos por su esposa. Esta situación llegará a un punto crítico cuando Alicia se enferma de una anemia que no puede precisarse la causa y una vez fallece y cambian sus ropas de cama, se descubre que un parásito chupasangre enorme es el responsable de su padecimiento físico y pues de su muerte. De los 15 rasgos que identificamos como propios del vampiro anglófono del siglo XIX, encontramos que 2 se presentan en ambos cuentos hispánicos y 7 no se presentan en ninguno. Respecto al resto de los rasgos, podemos encontrarlos en uno u otro cuento. Y como podemos apreciar en esta tabla, es el texto Tanatopía el que guarda mayor relación con los rasgos del vampiro anglófono del siglo XIX, mientras que el almohadón de plumas solo guarda semejanza en 2 rasgos, y esto será por los 2 diferentes tipos de vampiro que presenta, mientras que 2 de ellos tienen aspecto humano, uno se alimenta de sangre. En cuanto al análisis de Tanatopía, tenemos que su similitud con el canon anglófono no es mayor que sus diferencias, es decir, en total tiene 7 rasgos que lo asemejan a la tradición anglófona y 7 rasgos que lo diferencian. El personaje del vampiro, por ejemplo, no es un aristócrata, sino posiblemente un burgués. Esto es importante porque en la tradición anglófona los burgueses suelen ser un grupo positivo que se enfrenta contra el vampiro. Además, esta caracterización tan similar al canon anglófono puede deberse tanto a que Darío hace su cuento con un enfoque gótico, como a que se mantiene relacionado con la tradición de este personaje. Sin embargo, introduce elementos diferenciadores, como un segundo narrador que da ambigüedad al texto y un vampiro como ser doméstico que convierte al hogar en un espacio siniestro y también a quienes viven en él, y deja de lado el aspecto erótico del vampiro para acentuar el miedo que produce su presencia. En cuanto al análisis del almohadón de plumas, podemos hablar de que en total hay 4 similitudes con el canon anglófono. Es difícil precisar esta comparación porque son 3 personajes los que pueden considerarse vampiros, Jordán, Alicia y el parásito. Esta consideración tiene que ver con la forma en la que se relacionan entre sí. El ataque del vampiro también se da en el hogar, aunque no se percibe lo siniestro del todo, sino hasta el final del relato. Y esto puede deberse a que ni Jordán, ni Alicia, ni el parásito transgreden el orden natural. Es decir, todos ellos cumplen con las funciones que deben de cumplir. Incluso Horacio Quiroga resalta que es normal encontrar esa clase de parásitos en los almohadones de plumas. Por lo tanto, al ser Jordán y Alicia lo que deben ser a la vista de todos, restringen sus personalidades y crean una ilusión de normalidad en cuyo trasfondo se esconde una fuerza destructiva que vamos a ver simbolizada en el parásito. De alguna forma, él vuelve tangible que realmente Jordán y Alicia se estaban destruyendo dentro de su matrimonio. En conclusión, encontramos que tanto Tanatopía como el almohadón de plumas están relacionados con la tradición del vampiro anglófono del siglo XIX. Tanatopía es el que se acerca más al estilo, pero sigue sin ser una copia fiel. Y en cambio, lo que destaca del almohadón de plumas es el presentar, por una parte, a un vampiro que se alimenta de sangre, que sería el parásito, y por otra, a un vampiro metafórico, que está encarnado en la relación entre Jordán y Alicia,
Y en este vampiro metafórico va a encarnar también las expectativas sociales, de forma que el efecto siniestro finaliza al resaltar cómo asumir la identidad marcada por la sociedad y perder el individualismo es lo que genera la pérdida de este matrimonio y lo que va a generar de manera metafórica la muerte de Alicia, que posteriormente se va a volver real. Sería todo de mi parte, muchas gracias y espero que les haya resultado interesante.